Ratio decidendi, la razón para decidir. ¿Cuáles fueron los argumentos de aquellos 9 jueces de la Corte Constitucional para declarar de manera parcial la constitucionalidad del decreto de ley, de la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia del COVID-19? ¿Qué significa ahora bien que haya sido declarado pero de manera parcial la constitucionalidad de dicha ley? Pues bien, que hay artículos que fueron declarados inconstitucionales por aquellos 9 jueces bajo sentencia 110-21-IN/22 y acumulados, con 9 votos, 5 de ellos a favor y 4 votos salvados. Se declaró constitucional, pero de manera parcial. Estaremos analizando específicamente aquellos artículos que bajo sentencia fueron declarados inconstitucionales. Muy buenas noches, buenos días o buenas tardes en el horario que usted esté viendo esta transmisión. Estoy aquí para servirles. Mi nombre es Jorge Luis Ron y estaremos analizando específicamente aquellos artículos declarados inconstitucionales. Pero para aquello, por favor, tenemos que remitirnos a la Constitución, esta norma suprema. Ya en el artículo 1 nos menciona que Ecuador es un Estado constitucional de derechos y de justicia. ¿Qué significa que Ecuador sea un Estado constitucional? Entre ellos, que todos los organismos del Estado están sometidos a la Constitución. Luego de la Constitución tenemos, como norma suprema, la Constitución, tenemos otras normas con rango de ley, leyes orgánicas, leyes ordinarias, que son normas infraconstitucionales porque tienen un rango inferior a la Constitución, que es la norma suprema. Dentro de estas normas infraconstitucionales tenemos a la LODES, esa ley orgánica para el desarrollo económico y sostenibilidad fiscal tras la pandemia del COVID-19. Sí, específicamente. Pero para aquello, por favor, necesito yo regresar al artículo 140 de la Constitución. No quiero dar una interpretación subjetiva, más bien quiero dar una lectura de lo que menciona dicho artículo. Mire, por favor, aquí, escuche junto conmigo lo que menciona el artículo 140 de la Constitución. La presidenta o presidente de la República podrá enviar a la Asamblea Nacional proyectos de ley calificados de urgencia en materia económica. La Asamblea deberá aprobarlos, modificarlos o negarlos dentro de un plazo máximo de 30 días a partir de su recepción. Sin embargo, la Asamblea, dicho proyecto, cuando llegó con materia económica urgente, tuvo el plazo de 30 días, no se negó, no se aprobó, no se archivó, lo que dio lugar a que el presidente, al término de estos 30 días, promulgue como decreto de ley y ordene su publicación en el registro oficial, y es lo que hoy por hoy tenemos, la actual LODES, la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia del COVID-19, un registro oficial, día lunes 29 de noviembre del 2022, donde fueron muchos los cambios. Entre ellos, por ejemplo, se actualizó la tabla del impuesto a la renta para personas naturales, que antes iban con un rango del 0 hasta el 35%, hoy tenemos un rango superior hasta el 37%, del 0 hasta el 37%. También se eliminó la deducibilidad de los gastos personales por su uso, más bien se creó una rebaja por el uso de gastos personales, una especie así como de tipo crédito tributario no sujeto a devolución. Fueron varios los cambios. Sin embargo, esto dio lugar a múltiples demandas por inconstitucionalidad. Y hoy por hoy la Corte Constitucional, que es ese máximo órgano de control, interpretación y administración de la justicia constitucional, el Pleno de la Corte del Ecuador, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, emite la sentencia 110-21-IN/22 y acumulados, donde se declara, como le mencionaba, la constitucionalidad, pero de manera parcial al dicho decreto de ley. ¿Qué significa? Que la Corte Constitucional del Ecuador haya declarado de manera parcial dicha constitucionalidad de la ley. Bueno, que dentro de aquel decreto hay artículos que fueron declarados inconstitucionales. Con 5 votos a favor y 4 votos salvados, aquellos 9 jueces declararon la constitucionalidad, pero de manera parcial. Específicamente,
En esta transmisión estaremos analizando aquellos artículos pormenorizadamente que fueron declarados inconstitucionales. Muy bien, voy a compartir pantalla junto con ustedes, esperando que puedan ver con mayor claridad este archivo en Excel. Y aquí están estos 5 puntos de varios artículos que recogen estos puntos que fueron declarados inconstitucionales. Miren, en el punto número 1 y en el punto número 2, donde dicha ley, dicho decreto de ley, nos habla acerca de la reforma a la ley orgánica del régimen especial de la provincia de Galápagos, artículo 112 hasta el artículo 116 de la LODES, reformas a la ley de hidrocarburos, artículo 131 hasta el artículo 145, y también parte de la disposición transitoria 11ª, fue declarado inconstitucional. ¿A qué se debe? ¿Cuál fue esta ratio decidendi, esa razón para decidir? ¿Cuáles fueron los argumentos de fondo y de forma de la Corte Constitucional? Pues bien, el argumento específicamente fue de forma por el artículo 136 de la Constitución, que contraviene ese principio de unidad de materia. Si bien es cierto, la unidad de materia por la cual se estaba tratando era el tema tributario, por eso fue declarado inconstitucional estos artículos, porque no tenían esa unidad, homogeneidad de la materia específica que se estaba presentando en este proyecto de ley de carácter económico urgente. Una vez que salga dicha sentencia en el registro oficial, ¿cuáles serán sus efectos, Jorge? No tendrá efecto retroactivo, esto tendrá un efecto prospectivo, un efecto, es decir, a futuro. ¿Desde cuándo? Desde su publicación en el registro oficial. Esto usted lo va a poder revisar en dicha sentencia 110-21-IN/22 y acumulados, párrafos 140 y 151 específicamente. Ahora bien, ya entrando específicamente al tema tributario, el asunto se pone aún más interesante. ¿Recuerda usted que se eliminó el régimen positivo de microempresa, donde se creó un nuevo régimen, un régimen simplificado para emprendedores y negocios populares específicamente, donde los negocios populares y los emprendedores tienen una tabla de impuesto a la renta basada en el ingreso bruto, donde el primer rango de la tabla es para los negocios populares y desde el segundo rango hasta el final es para los emprendedores que están en el actual régimen RIMPE. Sin embargo, lo que se analizó fue toda la tabla específicamente, pero lo que fue declarado inconstitucional fue el primer rango de la tabla, es decir, esa tabla de impuesto a la renta para los negocios populares. ¿Cuál fue esta ratio decidendi? ¿Cuáles fueron estos argumentos por los 9 jueces para declarar inconstitucional el rango correspondiente a negocios populares de la tarifa del RIMPE? Pues bien, está en el artículo 300 de la Constitución, que contraviene el principio de la progresividad y la capacidad contributiva, porque aquí no hay una tabla progresiva para las personas naturales que son negocios populares. Es decir, aquellos contribuyentes que hoy por hoy, por ejemplo, en diciembre, aperturan su RUC, son constituidos negocios populares y por facturar casi nada o prácticamente lo mínimo, estarían igual pagando $60 que aquellos negocios populares que sí tuvieron todo el año para poder ejercer la actividad económica y alcanzar hasta este rango que es $20,000. De 0 a 20,000, haga o no haga actividad económica, el impuesto a la renta para los negocios populares era de $60. ¿Por qué digo era? Porque ya esto fue declarado inconstitucional. Estamos esperando que ya aparezca en el registro oficial. Probablemente cuando usted ya esté viendo este video más adelante, esto ya esté en el registro oficial y por lo tanto, pero tendrá usted que tomar en cuenta un punto interesante, que esto, una vez que salga en el registro oficial, tiene efectos diferidos. ¿Qué significa efectos diferidos? Que el rango correspondiente a esta primera tabla se va a mantener durante todo este ejercicio económico 2022. Escúcheme bien, por favor, y durante el ejercicio económico 2023. Así es, si usted es negocio popular y se ha emitido notas de ventas desde cero, nada, 500, $1,000, 10,000 o 20,000, su impuesto a la renta será de $60. Tanto este ejercicio económico 2022 para el ejercicio económico 2023. Por eso implica esto que tiene un efecto diferido, porque si bien es cierto, una vez que salga en el registro oficial,
es declarado inconstitucional, pero su aplicación de inconstitucional tendrá ese efecto diferido desde el año 2024, por favor. 2022, 2023, usted igual negocio popular, de acuerdo a lo que se analizó en dicha sentencia, terminará igual pagando los $60 siempre y cuando sus ingresos estén en ese rango. Por ese motivo fue declarado inconstitucional porque no respetó ese principio de progresividad y de capacidad contributiva que se encuentra ya en nuestra Carta Magna, esos verbos rectores de la parte tributaria en el artículo 300 de la Constitución. Bien, vamos al punto número 4. Ya el punto número 4 nos habla acerca de esa exoneración del pago del impuesto a la herencia para aquellos beneficiarios del primer grado de consanguinidad con el causante. Es decir, usted padre de familia, Dios no quiera, fallece usted, sus hijos que son el primer grado de consanguinidad reciben esa herencia y era declarado 100% exento del impuesto a la renta. Y tampoco se causaría este impuesto en el caso que el beneficiario sea uno de sus cónyuges supervivientes, siempre y cuando no hayan existido hijos que puedan acceder a la masa hereditaria, también accede a ese 100% de exoneración del impuesto a la herencia. Sin embargo, esto también se analizó los 9 jueces y declararon inconstitucional todo este artículo 36, literal D de la Ley del Régimen Tributario Interno, reformado por el artículo 43, numeral 2 de la LODES. ¿Por qué? ¿Cuáles fueron los argumentos, esa ratio decidendi, esa capacidad de decidir? Pues que contravenía el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Como no cumplía ese verbo rector, ese derecho constitucional de la igualdad y de la no discriminación, este artículo de impuesto a la herencia, esta exoneración al 100% de los herederos directos del primer grado de consanguinidad fue declarado inconstitucional. Porque imagínese usted como padre de familia, fallece dentro de su masa hereditaria, decide dejar una parte para sus hijos y otra parte para sus queridos hermanos, o una parte también para sus padres. Entonces, los hijos, como están dentro del primer grado de consanguinidad, reciben esa herencia, pero exenta, 100% exenta del impuesto a la renta. Mientras que su papá, que sus padres, que también van a recibir esa base hereditaria, o sus hermanos, porque así lo ha decidido usted, entonces contraviene dicho principio de igualdad y de no discriminación. Se decidieron estos 9 jueces, declarar inconstitucional. ¿Qué efectos tendrá esto, Jorge? Nuevamente, hay que esperar que aparezca ya en el registro oficial y tendrá efectos no retroactivos, tendrá efectos prospectivos, efectos a futuros a partir de su publicación en el registro oficial. Otra parte interesante que nos habla dicha sentencia, lo que menciona aquí en este último párrafo. En relación a las normas reformatorias introducidas en la Ley del Régimen Tributario Interno que se han declarado inconstitucionales, su consecuente expulsión, escúcheme bien por favor, del ordenamiento jurídico no produce un vacío normativo, puesto que queda vigente el texto previo a la expedición del decreto de ley. Es decir, si bien es cierto, se declaran inconstitucionales ciertos artículos, pero esto no implica un vacío a la norma, sino que más bien quedaría vigente como estaba dicho texto de la norma antes del decreto de ley. Entonces, al ser declarado esto ya inconstitucional, de la exoneración al 100% del primer grado de consanguinidad cuando reciben esta masa hereditaria, volveríamos al artículo anterior. ¿Y cómo estaba Jorge? Mira, aquí se lo he pegado. ¿Cómo estaba antes del decreto de ley? Ya había una exoneración para los que estaban dentro del primer grado de consanguinidad, donde esa tabla del impuesto a la herencia se reducía, mire, a la mitad. Así volveríamos una vez que salga ya en el registro oficial esta sentencia. Como 5 puntos, para mí creo yo que es el punto más interesante y el que más se debatió, más se analizó, el RIBUT. Este régimen impositivo voluntario único y temporal para la regularización de activos en el exterior. A ver, con un ejemplo creo yo que esto se entiende mejor. Si usted, llamado Juan Piguave, como contribuyente, el sujeto pasivo, usted recibe unos dividendos de parte de una sociedad ecuatoriana, esos dividendos que usted ha recibido ya pagaron impuesto a la renta, ya tributaron.
Usted con ese dinero, usted es libre de manera voluntaria, usted decide llevar este dinero al extranjero por circunstancias ya muy propias de su voluntad y cuestiones económicas, quizá porque el rendimiento financiero allá es muchísimo mejor, hay una mayor estabilidad económica, sea el motivo que sea, usted ya ese dinero que sale del país, que pagó sus impuestos como tenían que haber tributado de manera legal con toda la formalidad de la ley, lo mandó una cuenta al extranjero por una estabilidad económica, según su programación, ¿verdad? Su presupuesto, y porque tenía ya un rendimiento financiero económico muchísimo mejor. Esos rendimientos económicos, esos rendimientos financieros, ese retorno de la inversión que le da a usted la institución financiera, tienen que pagar impuesto a la renta. ¿Por qué? Porque aquí en Ecuador estamos bajo el concepto de la renta global y usted es residente fiscal ecuatoriano y usted tendrá que tributar renta por sus ingresos obtenidos de fuente ecuatoriana, como también los obtenidos en el exterior por el concepto de renta global. Entonces, en ese ejemplo, aquel contribuyente que no declaró ese rendimiento financiero aquí en Ecuador bajo el concepto de la renta global, es oportunidad de acogerse a este régimen positivo voluntario único y temporal y que regularice esos activos obtenidos en el exterior y pague el impuesto a la renta aquí. ¿Cuál es la ventaja? Que se librará de aquel proceso de investigaciones penales por delitos de enriquecimiento privado no justificado, defraudación tributaria. No lo digo yo, eso lo menciona el artículo 25 de la LODES, de que si usted se acoge a este régimen de regularizar esos activos del exterior que no tributaron en el Ecuador, usted no será investigado de manera penal en temas de delitos de defraudación tributaria y aduanera. Pero, sin embargo, esto fue lo que se analizó con aquellos 9 jueces de la Corte Constitucional que tienen ese control constitucional y declararon inconstitucional este artículo específicamente sobre el de no ser investigado penalmente. ¿Por qué? Por suprimir las facultades de investigación constitucionales encargadas por la Fiscalía General del Estado. Esta ratio de estos argumentos de los jueces fue el artículo 195 de la Constitución. Es decir, una vez que salga ya aprobada en el registro oficial dicha sentencia, tendrá efectos futuros desde su publicación en el registro oficial, lo que permitirá de que este régimen igual no sea eliminado. Usted tiene plazo hasta el 31 de diciembre, poder acogerse a este régimen, hacer la declaración, pagar dicho impuesto, pero sin embargo, una vez que salga ya aprobado en el registro oficial, usted ya podrá ser investigado e incluso ver si es que ha incurrido en algún tema penal por delitos de enriquecimiento ilícito no justificado, incluso rentas notificará a la UAFE por aquello. Mire la ventaja de todavía poder acogerse a este régimen, porque una vez que salga en el registro oficial, hasta un día antes es el plazo para que usted, estimado contribuyente, pueda acogerse a este régimen, porque hasta el día anterior a la publicación del registro oficial no podrán ser sancionados penalmente por delitos de defraudación tributaria. Transcurrido el plazo, una vez que salga el registro oficial desde un día antes, oiga, usted igual puede acogerse a este régimen, pero eso no obsta de que se inicien los procesos investigativos. Ya, pues, ¿verdad? Las autoridades determinarán si ha incurrido o no en un tema de delito de defraudación tributaria y junto con ello temas de lavado de activos, ¿verdad? Muy bien, eso es lo que yo quería compartir junto con ustedes. Se mantiene la tabla del impuesto a la renta, eso es declarado de manera constitucional. Se mantiene también la rebaja por el uso de gastos personales, eso no ha cambiado, solamente estos 5 puntos que se topa y se declararon inconstitucional. Entonces, mediante sentencia 110-21-IN/22 y acumulados, se declara la constitucionalidad, pero de manera parcial, a la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia del COVID-19. Es un gusto poderte saludar. Cuídese mucho. Un saludo amazónico para todos ustedes y un excelente inicio de semana. Hasta pronto.